Silvia, por tu presentación. Gracias a todos por el aguante. Quería hacerlos hacer un poquito de ejercicio para despertarse. Por ahí, aunque estén sentados, levanten los brazos, stretch, algo para despertar, abrir la puerta para que entre un poco de aire. Y bueno, queríamos incluir en este congreso una charla sobre investigación clínica porque nos dimos cuenta que uno de los mensajes que queríamos dejar bien claros es que para hacer avanzar este enfoque integrativo realmente nos tenemos que poner todos a hacer investigación para poder ser ese puente del que hablaba Pablo, ¿no? entre lo que es el mundo médico y el mundo de las terapias complementarias. Y la única forma de hacerlo avanzar es realmente si nos podemos comunicar hablando un idioma semejante. Yo traté de hacer la charla como para que sea un poco interesante a los que ya conocen y a los que no conocen nada. Así que, bueno, para los que ya conocen, algunas partes les van a parecer muy básicas, y para los que no conocen nada, algunas partes me imagino que les van a parecer un poco más complejas. Estos son los temas que voy a tratar. Y quiero empezar por destacar que, bueno, son muchas las ofertas que existen para el cáncer y es muy fácil caer en la tentación para los pacientes de ir a buscar curas milagrosas de terapias que no tienen ninguna evidencia de funcionar. Y creo que ya lo hemos repetido varias veces, que acá no estamos para curar el cáncer, sino las terapias complementarias son para aliviar el dolor, los síntomas. Entonces, la idea es no dejarse tentar por los espejitos de colores, ¿no? Y poder diferenciar bien qué es una hierba que me puede ayudar y puede ser complementaria al tratamiento convencional, y qué es una hierba como las que aparecían en el slide anterior, que son más bien las hierbas truchas, como decía alguno, o que son las alternativas, la que la gente va a buscar en vez de las terapias convencionales. Entonces, justamente para recalcar ese punto, ¿por qué es tan importante recalcar qué es lo serio y qué es lo que no tiene evidencia científica? Hay dos cosas que son importantes. Primero, como hemos visto a lo largo de las charlas, muchas de estas terapias complementarias pueden interferir con lo que es la terapia convencional y pueden o dañar al organismo por potenciación de efectos adversos de la quimioterapia, por ejemplo, o pueden anular los efectos. Entonces estamos haciendo quimioterapia, tomamos un yuyo que anula los efectos o aumenta su metabolización, al final no estamos teniendo el resultado que queremos. Y el otro tema que también lo hemos recalcado a lo largo de las charlas es que el gran problema es que la gente acude a estas terapias que prometen curas milagrosas y se deja estar sin ir al oncólogo convencional, perdiendo esa ventana de oportunidad de curación. Cuando llegan al oncólogo ya es demasiado tarde y no pueden tener un tratamiento curativo. Entonces, basados en esos, bueno, queremos dejar bien en claro que lo que es investigación va a aparecer en todas las referencias bibliográficas que acaba de mencionar Jorge Giganti, en libros de referencia, en publicaciones en revistas oficiales y serias, y para nuestro caso sí tenemos unas guías de práctica clínica que son muy útiles. Ya hemos mencionado varias veces, estas son las guías de la Sociedad Americana de Oncología Integrativa, que las hoy traducimos al español. Estas las pueden encontrar en nuestro website y allí tienen como un menú de todas las terapias y qué es lo que sirve, de todas las terapias que sirven. Las que no tienen evidencia de que sirven no aparecen acá. Y esto para contrarrestar a las falsas promesas de terapias complementarias que pueden ser muy buenas para aliviar los síntomas, dar bienestar, pero que no tienen efectos sobre el cáncer, el control del cáncer. Entonces, ¿cómo es que investigamos en medicina? Y la verdad, les tengo que pedir disculpas, porque cuando pensamos esta charla, ahora me doy cuenta que por ahí la tendríamos que haber hecho al principio, ¿no? Porque estuvimos hablando de estudios randomizados, de estudios piloto, y no les explicamos, para aquellos que no están en el tema, qué es. Entonces, por ahí tendríamos que haber empezado esto como en el primer bloque. Pero bueno, ¿cómo investigamos? Investigamos, como en toda ciencia, a través del método científico, que significa hacer una observación y formularse una pregunta, hacer una experiencia, construir una hipótesis, hacer una experiencia y ver si nuestra hipótesis es verdadera o falsa,
analizar los resultados y después con eso o afirmar la hipótesis o descubrir que es una hipótesis falsa y hago otro experimento, otra hipótesis y otro experimento. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la clínica? Bueno, esto del método científico en la clínica es lo que se llama el ensayo clínico o el estudio clínico, que es una evaluación experimental de un producto, sustancia, una técnica diagnóstica o terapéutica, como puede ser masaje, reiki, que en su aplicación a seres humanos pretende valorar eficacia y seguridad. Eso es lo que estamos haciendo estudios para ver si lo que queremos aplicar a los pacientes es eficaz y seguro. Les voy a contar un poquitito la historia de cómo empieza esto. La primera norma que se dicta para dar un marco ético y científico a todo lo que son los estudios en los seres humanos viene del Código Internacional de Ética de Nuremberg, que surgió a partir de todas las atrocidades que hicieron los investigadores alemanes en la época del nazismo alemán. De ahí, después de esto, se dio cuenta que había que formalizar algunas pautas para poder proteger a los sujetos de una experimentación. A partir de ahí, en 1964, la Asociación Médica Mundial aprueba lo que es la Declaración de Helsinki, que es una declaración detallada de cómo se tiene que hacer un estudio, un ensayo clínico, y introduce los conceptos de responsabilidad del investigador, cuáles son las responsabilidades del investigador, y que el paciente tiene que estar informado que está participando en un estudio y tiene que dar su consentimiento. En los años que siguen hay varias reformas de esta declaración de Helsinki y ahí se incluye el rol del comité de ética, el hecho de que hay que preparar un protocolo detallado de experimentación, etc. Y hoy lo que usamos son las normas de buenas prácticas clínicas, que surgió de una conferencia internacional de armonización, así se llamaba la conferencia internacional, en la que se juntaron gentes de todo el mundo para establecer las mismas pautas para Estados Unidos, Europa y Japón. Entonces sabemos que estas normas de buenas prácticas clínicas se aplican en estos tres lugares del mundo, ¿no? De manera que es una norma internacional que le da un marco científico y ético para el diseño, realización de ensayos que implican la participación, en cualquier ensayo que implique la participación de sujetos humanos. El cumplimiento de esta norma nos asegura que se están protegiendo los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos que participan en el ensayo, de acuerdo con lo que ya se había detallado en la Declaración de Helsinki. Y además nos asegura la credibilidad de los datos obtenidos en un ensayo clínico. Esto es importante porque si vamos a buscar un estudio que se hizo en otras partes del mundo y queremos saber si se hizo bien respetando a los sujetos y además si podemos creer que lo que están reportando es fiable, bueno, si se hicieron las cosas como se deben hacer de acuerdo a las normas de buenas prácticas, tendría que resultar eso. Esto para decirle que existen, si bien el marco científico y ético para desarrollar cualquier producto se basa en estas normas de buenas prácticas clínicas, después hay regulaciones específicas según lo que querramos desarrollarse un medicamento fitoterápico, un nutracéutico, un suplemento nutricional. Después hay diferentes regulaciones y cada país también tiene sus propias regulaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que vemos mucho ahora es que la verdad que el cáncer es un gran marketing, ¿no? Atrae mucho, es un gran mercado. Entonces, cualquier persona que quiera desarrollar una nueva sustancia que la puede poner como sustancia alimenticia o como suplemento alimentario, desarrollar eso es mucho más fácil que desarrollar un fármaco, porque las exigencias, las regulaciones son mucho más exigentes para un fármaco. Entonces, si pueden hacer pasar un producto como un suplemento alimentario, no tienen que hacer todos los estudios y lo pueden poner en el mercado enseguida. Voy a hablarles de un par de casos anecdóticos, porque me parece que hay un par de temas por ahí para aclarar. Quizás sea mi propio sesgo, pero es lo que veo, ¿no? Es el típico caso que dicen, no sé, yo tenía una paciente
que estaba haciendo quimioterapia le dio un té de yuyo y no tuvo náuseas. Primero hay un sesgo de reportaje. En general nos acordamos y reportamos los casos que fueron exitosos. Esto es importante. Cuando la gente dice, ay, yo sabés que yo hago este masaje especial, no sé cuánto, y me va bárbaro con los pacientes, ¿no? Y te cuentan de un paciente con cáncer que le fue bárbaro. Te cuentan del que le fue bárbaro y por ahí no te cuentan de todos los demás que no le fue bárbaro. Y nosotros concluimos erróneamente en este caso, sin base científica, que el té de yuyo ayuda con las náuseas en las personas que reciben quimioterapia. Ahora después, de pronto nos encontramos que esta misma señora María que tomó el té de yuyo, además se había hecho unas sesiones de reflexología los días que estaba haciendo quimioterapia. En realidad lo que le ayudó para las náuseas y los vómitos fue la reflexología, pero ahí habíamos concluido erróneamente que era el té de yuyo. Entonces, esto también es importante, porque de esto escuchamos mucho. Sí, yo hago, no sé, técnica de no sé qué, y tengo muchos pacientes que les va bien. Sí, pero ¿qué otras cosas están haciendo esos pacientes? ¿Cómo sabemos qué es lo que están haciendo con vos? Y bueno, es por esto que tenemos que hacer estudios y evaluar. Porque si no, el riesgo es empezar a darle té de yuyo a todos sin saber si esto es seguro y sin tener evidencia de eficacia tampoco. Entonces, recordar que un caso anecdótico no es evidencia, hay que tener en cuenta reportar tanto los que les va bien como los que les va mal y ver si en general esa terapia es efectiva o no y considerar, bueno, todas las variables. Entonces les voy a detenerme en algunos tipos de ensayos clínicos. La clasificación de tipos de ensayos clínicos es bastante extensa y me parece que no era el objetivo de hoy entrar en todos los detalles, sino solamente explicar algunos que por ahí les pueden servir de utilidad. Uno es definir lo que es un ensayo observacional y un ensayo experimental o de intervención. El observacional va a ser exactamente eso, va a observar y puede ser retrospectivo, transversal o prospectivo. Por ejemplo, yo quiero observar si todos los pacientes internados en mi hospital si usan terapias complementarias. Si es retrospectivo, agarro todas las historias clínicas del año pasado, de todos los pacientes internados el año pasado, y me fijo si tuvieron terapias complementarias o no. Ahí ya salta enseguida que nos damos cuenta que los datos en un observacional retrospectivo pueden no ser del todo verídicos porque puede haber, no haber habido documentación de todas las terapias complementarias. Puedo hacerlo transversal y ver todos los pacientes que están internados hoy y preguntarles a ver qué tipos de terapias complementarias, o puedo hacer uno prospectivo. Hago una encuesta y digo, en los próximos 3 meses, cada paciente que entre le doy una encuesta y junto los datos prospectivamente. Ahí no estoy haciendo ninguna observación, ninguna intervención, estoy nada más que observando lo que está pasando. Y esto este es el tipo de estudio que mencionó Pablo ayer y que estaba una de las coautoras acá, sobre ese estudio que se hizo en 4 hospitales en la ciudad de Buenos Aires para ver si usaban terapias complementarias. Es un buen estudio, es algo que está al alcance de todos y si ustedes tienen una inquietud de lo que pasa en la población donde están, es un estudio que pueden hacer y publicar. El estudio experimental o de intervención, ahí vamos a intervenir con alguna conducta, puede ser con masaje, con reiki, con musicoterapia, con programa de ejercicio, puede ser un medicamento que le damos a los pacientes o un dispositivo. También quiero mencionar el estudio piloto, que hoy la doctora Castellet mencionó ayer, también ese estudio piloto que hicieron con las mujeres con cáncer de mama y el linfedema. Hicieron primero un estudio piloto muy chiquitito para ver si era algo que se podía hacer, si era seguro, para después hacer un estudio. Este estudio piloto lo que nos va a decir solamente es si podemos hacer ese estudio. Si ellos lo que querían ver es que no fuese... que se pudiese hacer, que no tuviesen temas de efectos adversos importantes y además lo que buscaban era una diferencia grande en la eficacia. Hicieron uno chiquitito, lo vieron y ahora tienen que corroborar esa información con un estudio más grande. Pero esto lo menciono porque a veces decimos, bueno, nosotros queremos hacer quimioterapia en las pacientes que están haciendo, masajes en las pacientes que vienen para quimioterapia ambulatoria.
Eso lo pueden empezar a hacer en sus hospitales, clínicas, por ahí no embarcarse en un gran proyecto, hacer uno chiquitito, ver si es algo que se puede hacer, si les da el tiempo, el lugar, si las pacientes quieren, cómo tiene que ser, lo practican y después se hace un estudio más grande. Y bueno, y quiero mencionar lo de los estudios randomizados. Tengo acá un par de slides que estuvimos mencionando todo el congreso de los estudios randomizados y controlados como el gold standard de la investigación clínica. Primero quiero aclarar un par de conceptos. Digamos que yo soy un investigador y quiero probar si el Tai Chi hace que mis pacientes con cáncer se sientan mejor, más fuertes y puedan salir adelante. Si yo tengo un grupo de pacientes y yo sé que 3 de ellos se cuidan en la dieta, salen a hacer ejercicio, o sea que están en mejores condiciones físicas, lo que se dice el performance status, y yo tengo ese sesgo de que quiero que este resultado salga positivo, por ahí consciente o inconscientemente, si yo eligiera, podría elegir que los 3 pacientes que están en mejores condiciones van a un grupo, estos hacen Tai Chi, estos no hacen, y me da resultado que el Tai Chi mejora. Pero por ahí no era que el Tai Chi mejoraba, es que yo elegí los mejores pacientes para poner en ese grupo. Por eso es importante randomizar, que quiere decir dividir la muestra de pacientes aleatoriamente en un grupo y otro, sin que sea el investigador el que lo elige. Y después está el tema del tamaño de la muestra, ¿no? Porque si son pocos pacientes, es posible que vayan a un solo grupo. En cambio, si tengo más pacientes, la idea es que aleatoriamente, como al tirar una moneda, la mitad me salga cara y la mitad me salga seca. Si lo hago, si lo hago 1, 2, 3 veces, puede ser que me salgan 3 caras y ninguna seca, o si lo hago 100 veces, 1000 veces, las probabilidades es que me salga más 50 y 50. Entonces, como mencionamos hoy también, anécdotas hay muchas, pero las anécdotas no nos sirven para poder aplicar esa información a otra persona. ¿Por qué? Por lo que dije de la señora María. Por ahí la anécdota de que la señora María se estuvo mejor y quiero aplicar el yuyo a otra persona, en realidad estoy aplicando una información errónea. Estudios randomizados y controlados hay muchos menos, porque es un gran emprendimiento, lleva grandes cientos o miles de pacientes y mucho tiempo y esfuerzo. Pero bueno, las anécdotas se tratan de un paciente por vez. Los estudios randomizados y controlados incluyen cientos a miles de pacientes por vez, o sea que sabemos que los resultados de ese estudio randomizado van a ser aplicables a una población en general, porque ahí en esa población vamos a tener hombres, mujeres, con todo tipo de características, y sé que si en ese gran grupo de pacientes los resultados fueron positivos, eso lo puedo aplicar a otros pacientes. Y el tema del placebo no, que hoy más o menos lo mencionamos, como investigadores querríamos anular esa interferencia del placebo. Si yo estoy haciendo un estudio y mis pacientes creen que la intervención les va a ayudar y yo creo que les va a ayudar, es posible que ahí se acumulen efecto placebo y los resultados sean mejores de lo previsto. Puede ser que ya sean mejores con la intervención que le haga, con el masaje, con el Reiki, pero además que estén aún mejorados por el efecto placebo, que sabemos que existe. Entonces, como investigadores en general tratamos de hacer diseños de ensayos en los que ni el investigador ni el paciente sabe lo que está tomando, por ejemplo, para tratar de anular esa interferencia. Pero como clínicos, como dijimos hoy, queremos potenciar ese efecto porque sabemos que eso puede ayudar al paciente. ¿Se entiende o ya es...? ¿Sí? Y bueno, esto por ahí es lo que se puede llevar de esta charla, ¿no? Estuvimos nombrando a este estudio randomizado y comparado como el gold standard. Y esta es la vida del desarrollo, en este caso, de una droga, pero lo podemos aplicar después a cualquier conducta. Ahora les explico. Una droga empieza, bueno, en este caso empieza con estudios preclínicos, quiere decir antes de la clínica en animales en laboratorio, y una vez que se define una nueva molécula que se quiere estudiar en los humanos, empieza primero por estudios clínicos de fase 1,
que lo primero que vamos a ver es si son seguros. Son estudios de pocos pacientes, 15 pacientes, muy controlados, y recién ahí vamos a la fase 3, en la que hacemos un estudio randomizado, el mismo grupo de pacientes, aleatoriamente los dividimos en dos, y comparamos a lo que es estándar para esa condición. Les doy un ejemplo, así es más fácil, y el ejemplo ahora se los voy a dar, pero con una conducta, porque acá estamos más hablando de Reiki, acupuntura. Entonces, digamos que queremos, por ejemplo, estudiar Reiki, ¿no? Entonces, primero hacemos una fase de seguridad. Tomo 15 pacientes, les hago Reiki y mido si les pasó algo, la presión arterial, algo nefasto, ¿no? Bueno, me paso al próximo. El próximo ya voy a necesitar 40, 50, 60, 80 pacientes. Es más grande, menos de 100 en general. Y ahí lo que voy a hacer es, voy a medir. Bueno, les hago Reiki. Antes del Reiki les mido cómo se sienten, les hago un cuestionario, les tomo el análisis de sangre, les hago Reiki, análisis de sangre, presión arterial, todo lo que yo quiero, les hago Reiki y mido después. Y ahí comparo los resultados. Y esto es lo que en general escuchamos. Y si hubo un 50% de aumento, un 10% de aumento de los parámetros que definimos. Pero ahora yo tengo que ver si en realidad esos pacientes con Reiki, estos eran todos pacientes, digamos, que estaban haciendo quimioterapia para cáncer de mama. Yo tengo que ver si la quimioterapia para cáncer de mama sin el Reiki, que es lo convencional, es lo que estamos haciendo hasta ahora, esto sería un grupo, sería el grupo control. Si hago otro grupo en el que hago la terapia convencional de quimioterapia para estas pacientes con cáncer de mama, si además de la quimioterapia les hago Reiki y veo si después comparo los resultados de este grupo con este grupo y veo si es mejor. Recién ahí, con ese estudio randomizado y controlado, puedo decir que el nuevo tratamiento ahora no es solamente quimioterapia, sino es quimioterapia más Reiki. ¿Sí? Voy a pasar esta y otra más. Voy a hacer. ¿Qué pasa con las terapias complementarias? A veces estas terapias ya las estamos usando antes de tener toda esta evidencia, ¿no? Entonces viene un paciente y me dice, doctora, ¿puedo hacer Reiki mientras estoy haciendo quimioterapia? ¿Qué hago yo? Lo que voy a hacer es voy a usar este marco ético que nos sirve para decidir. Voy a ir a buscar en la literatura y ver si hay estudios que demuestren eficacia y seguridad. Entonces me doy cuenta que sí hay estudios que muestran que el Reiki es seguro, pero no encontré ningún estudio que me diga que con la quimioterapia las pacientes se ven mejor. Entonces estaríamos acá. Si es seguro, no sé si es eficaz, lo tolero. Le digo, mira, si querés, andá y hacelo, porque parece que no te va a hacer mal, pero no te puedo decir que te puede ayudar. ¿Sí? Viene otra paciente y me dice, tengo muchas náuseas con la quimioterapia, ¿puedo hacer masajes? Me fijo en la literatura y encuentro que hay un estudio que dice, sí, es eficaz para las náuseas y vómitos en quimioterapia y sí es seguro, entonces lo recomiendo. ¿Sí? Viene otra paciente y me dice, quiero hacer yoga, pero es una paciente que tiene muchas metástasis óseas. Quiero hacer yoga para sentirme mejor. Y sí, hay algunos estudios que muestran que el yoga uno mejora los parámetros de calidad de vida, o sea que eficacia hay. ¿Seguridad en pacientes con cáncer con metástasis óseas? No. ¿Qué hago? Le digo, mira, si lo haces, vamos a tener que seguirte de cerca, cualquier dolor que tengas. ¿Sí? Hay que ver dónde están las metástasis, esto no es para todas las pacientes, ¿no? Digamos que tiene un par de focos en lugares que no son los que soportan el peso, no es la columna. Y viene otra paciente y me dice, quiero hacer quiropraxis y tiene metástasis en la columna. Entonces yo digo, voy a buscar los resultados, digo, no, quiropraxis con un paciente con metástasis óseas, la verdad que no encuentro ningún estudio de que sirva y además pienso que seguramente le puede hacer mal. Entonces recomiendo que no lo use. Este es un poco como nos movemos para decidir si recomendar o no las terapias complementarias mientras se van haciendo los estudios. Y quiero pasar esto, los de las guías. Lo de las guías, entonces, lo que hicieron es todo esto que fuimos viendo, para cada terapia se fijaron y entonces aquí solo recomiendan aquellas que tienen buena evidencia de seguridad y eficacia. Lo que quiero dejar de esto que en oncología integrativa tenemos varios desafíos
Y uno es, como mencionamos hoy, primero hay pocos tratamientos, como dijo Jorge Gigante, que están basados en evidencia científica. Segundo, la evidencia en general, hay carencia de buena metodología. Lo dijo hoy Erika Wild y lo vimos también hoy con la homeopatía y con el Viscum. Por ahí hay millones de estudios, pero no todos son de buena calidad. Entonces necesitamos mejor control de calidad y monitoreo en los ensayos clínicos. Y les quiero dejar con este mensaje. Hay un nuevo movimiento que se llama Whole Systems Research, que apareció en el 2002, y en realidad apareció esto como una reacción al hecho de que el único estudio válido es el estudio randomizado y controlado. Porque este estudio randomizado y controlado va muy bien para lo que es el desarrollo de una droga, para las terapias complementarias a veces no es así. Entonces hay un grupo de gente, yo participé en varias de las reuniones, pero están trabajando justamente para poder promover, de buscar nuevos tipos de ensayos clínicos para que puedan responder a las preguntas que tenemos en oncología integrativa, que tiene que ver primero con considerar al hombre como un todo y no solamente ver qué efectos la intervención hace a nivel físico, sino teniendo en cuenta cómo afecta a ese hombre en todas sus dimensiones, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, emociones, acá, como un ser biopsicosocial. Utiliza métodos más personalizados y no reduccionistas. Estos para los acupunturistas entienden bien de esto. Es muy difícil decir voy a hacer un estudio y tocar nada más que 3 o 4 puntos definidos porque a veces hay que adaptarlo a las necesidades del paciente. No existe un único método. Y esto es importante también, y quizás acá todas las enfermeras de la sala ya sientan que esto ya lo conocen mucho más. La idea es empezar a hacer análisis no solo cuantitativos de medir, como decíamos recién, sino de incorporar todo lo que es investigación cualitativa. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una paciente o hago un estudio con musicoterapia y quiero ver si la musicoterapia reduce el dolor. Entonces agarro mi escala de dolor, mido dolor antes, musicoterapia, dolor después. Eso es cuantitativo, ¿no? Con una escala. Si yo además a eso le agrego que cada paciente me escriba su testimonio de lo que pasó, de lo que sintió, de lo que... Eso ya es un análisis cualitativo. Y por ahí descubro en esos testimonios que muchas de las personas, además de reducir el dolor, se abren a nada, el corazón, a la espiritualidad, a lo que sea. Bueno, ese tipo de información, si no lo previmos antes, no la vamos a captar. Entonces, incorporando estas técnicas cualitativas, vamos a tener información más rica para después seguir desarrollando eso. Y creo que eso es todo. Estos son un par de ejemplos para que vean, por ejemplo, qué otros estudios se están haciendo en los centros más grandes de cáncer en Estados Unidos, en la parte de terapias complementarias, por ahí para sacar ideas de lo que se puede hacer acá o lo que quieren hacer acá. Este es el site del ENCAM que mencionó Jorge. Y las conclusiones, solo recomendar entonces y aplicar terapias que tengan evidencia de eficacia y seguridad para brindar las mejores opciones a los pacientes, promover la investigación clínica y buscar nuevos modelos que permitan evaluar al ser humano en todas sus dimensiones y utilizando varias terapias complementarias concomitantes. Muchas gracias, perdón que me fue.